Bueno, pues mientras vemos los distintos agujeros de nuestro sistema financiero, mientras vemos 3 comunidades autónomas que duplican en deuda, duplican los ingresos de un año y no sabemos bien cómo van a salir a flote, la gran aportación de Rubalcaba, su gran idea es cobrar el IBI a los bienes de la Iglesia. Lorenzo Ramírez, adelante. ¿A quién no le preocupa esto, Carlos? ¿Quién no ha estado un día, se ha levantado por la mañana bañado en sudor y diciendo, he tenido una pesadilla? Lo que más me preocupa en España es que la Iglesia pague el IBI. Pues eso es lo que considera ahora el Partido Socialista como gran aportación económica. A partir de hoy, los socialistas presentan mociones en todos los municipios para que la Iglesia pague el IBI, fíjense ustedes, de edificios, propiedades que tengan y que no estén destinadas al culto. Más o menos son un 5% de los inmuebles que están exentos, esa es la gran aportación del Partido Socialista. No dicen por qué en 8 años ni siquiera se plantearon una medida igual. Si incluimos los años de Felipe son muchos más. Hay un concordato con la Santa Sede que protege a la Iglesia de pagar ese IBI. Tampoco dice nada el Partido Socialista de los 20.000 millones de euros que en labor social se está ahorrando el Estado, porque en el INEM, cuando uno se le acaba la prestación, lo mandan a Cáritas. Y Cáritas ya saben que es de la Iglesia. En todo caso, aquí está el gran líder, el señor Rubalcaba. Que una cosa es una catedral y otra cosa es un parking donde se cobra al lado de la catedral. Para entendernos, la catedral tiene que estar exenta del IBI. Yo creo que, de acuerdo con el acuerdo, sí, valga la redundancia. El parking no. Los lugares de culto están exentos, pero hay otros sitios que son propiedad de la Iglesia que sencillamente no tienen por qué tener esa exención y que tienen que pagar el IBI como todo el mundo, también el PSOE. Si se me permite que se lo diga, hemos pagado el IBI religiosamente. Juan, yo solo una pregunta. ¿Esto lo habéis planteado en serio? Pero cómo no. Lo que le ha pasado a Juan, se ha levantado, no? se ha despertado... Vamos a ver, aquí resulta que estamos poniendo todo patas arriba, con toda la razón del mundo. Estamos hablando de sindicatos, de partidos, del modelo territorial, del Estado, de recortes en educación, en sanidad, en todo, pero no, con la Iglesia Católica no, porque entonces estamos diciendo que aquí vienen los comecuras. Vamos a ver, aquí hay un concordato con la Santa Sede que dice que están exentos de pagar el IBI los lugares destinados al culto, pero es que la Iglesia Católica tiene otros edificios que no están destinados al culto y el Partido Socialista está diciendo que paguen el IBI. Hombre, no estamos diciendo que hay que recortar hasta en coches oficiales, que me parece muy bien. ¿Cómo que hasta? ¿Por qué? En todo, bien, por supuesto, en todo, y que hay que recortar y que hay que acabar con las autonomías y que hay que todo. Bueno, ¿por qué no? Son cifras relevantes. ¿Tú crees que es más relevante decir que hay que recortar coches oficiales que el IBI lo pague la Iglesia Católica? Estoy convencido de que no. Yo tengo una sensación rarísima. La gente, Carlos, está asustada por su dinero. Si eres el hombre de los recortes, ¿por qué con esto no? Está asustada por la situación de los bancos, está asustada por las comunidades autónomas, está asustada por el derroche. Y de pronto aparece el responsable de la oposición y se le ocurre sacar una cosa que el mundo ha hecho una estimación y da 5 millones de euros. Pero bueno, yo de la estimación del mundo, permíteme que la ponga en duda, pero vamos a ver. Pues aquí resulta, pongo yo en duda la valía de tu responsable. Aquí resulta que se está hablando de liberados sindicales con una saña que ¿para qué queremos más? Pero no se puede hablar de que la Iglesia Católica pague liberados sindicales en cajas ya tienes esta cifra. O sea, aquí se puede hablar de todo menos de la Iglesia Católica. Pero ¿por qué de repente de la Iglesia Católica, no? Estamos hablando de la Iglesia Católica. Bueno, pero diciendo que es poco menos que una locura del PSOE. Luis, vamos a ver, la ley en estos momentos excluye de pagar el IBI expresamente a la Iglesia Católica y a la Cruz Roja. Y luego excluye, sin nombrarlo, a todas las organizaciones sin ánimo de lucro, donde entran muchísimas otras. La lista de organizaciones que no pagan IBI es enorme. Que en estos momentos el Partido Socialista, que es quien nos ha llevado a esta ruina con 6 millones de parados, coja a la Iglesia como maniobra de distracción. ¿Qué quiere? ¿Que se quite, que paguen el IBI la Cruz Roja y la Iglesia, que son las que están haciendo algo en este país, por todos aquellos que se han quedado en la ruina por ellos? Pongamos 2 cifras. Una, el agujero de Bankia. Oiga, estamos hablando de 24.000 millones de euros, de unas cajas de ahorros gestionadas por unos consejos de administración donde estaba el Partido Socialista, que ahora dice, después de dejarnos un pufo de 24.000 millones de euros, que pague la Iglesia. Pero doy otra cifra. Plan Hidrológico Nacional. En los 8 años que han pasado desde que el Partido Socialista derogó el Plan Hidrológico Nacional, hemos tirado por la desembocadura del Ebro al mar 48.000 millones de euros, 2 veces el agujero de Bankia, y vienen a decir del IBI de la Iglesia. Yo es que alucino. Bueno, pues como se dice de todo, pero no hemos hablado de liberados sindicales, no hemos hablado de todo, pero ¿por qué de la Iglesia, no? Pero yo tengo una pregunta. ¿Quién no paga IBI? ¿Quién no paga IBI? Las organizaciones sin ánimo de lucro. Y eso incluye
organizaciones sindicales o Las partidos, organizaciones ¿no? sindicales y los partidos pagan el IBI. Pagan el Incluye IBI. fundaciones, En el incluye listado, otras asociaciones. en el listado de las entidades que no pagan, y claro, ha surgido el debate y ha salido obviamente gente a decir, bueno, pues si paga, que pague todo el mundo. Están las comisarías, están los colegios, están los centros penitenciarios, las cárceles, están por ejemplo los cuarteles, están los inmuebles de la Cruz Roja, las sedes diplomáticas de otros países, las estaciones de ferrocarril. Es decir, el listado es eterno. Yo no acabo que solo de... pagan IBI las casas. No, pero ¿por qué al señor Rubalcaba solamente se le ha metido aquí entre ceja y ceja la Iglesia Católica? No, y no si se ha acordado pero si se de está hablando las de, mezquitas, si se está no se ha hablando de acordado muchas todo eso. posibilidades de recorte y de aumento de ingresos. Si el IBI se sube entre un 4 y un 10% a todos los ciudadanos, ¿por qué no se puede plantear que la Iglesia Católica pague por locales que no están destinados al culto? Esto es lo más importante ahora. Pero Juan. Carlos, pero si yo te lo he oído muchas veces, si es que no es cuestión de ir solo a lo más importante, sino a todo. Pero, o es Juan, que los coches oficiales son lo más Pero, importante, Juan, pues tampoco es y una como tú cosa dices, más. Como tú dices, Juan, eso lo digo yo, pero es que yo no os lo digo a vosotros. Es que de lo único que se ha acordado el señor Rubalcaba ha sido de la Iglesia. Perdona, nosotros de lo hemos hablado único. de eliminar diputaciones, nosotros hemos hablado de recortes. Pero me parece que esto es uno más y no entiendo por qué se puede abordar todo y esto no. ¿Qué problema hay? Vosotros que la semana pasada pedisteis que la financiación de los partidos políticos estuviese ligada a la evolución del IPC, ¿vosotros habéis pedido quitar las subvenciones a los partidos? Nosotros... Que Rubalcaba la semana pasada pidió que subiese. Yo no voy a comparar la a los financiación partidos de los políticos partidos. que son parte del sistema democrático con la Iglesia Católica, que es otra cosa. Vamos a No ver. lo voy a comparar, Yo creo que es que pero aquí, no creo que solo hayamos hablado de la Hay un Iglesia. pequeño problema. Yo ya os digo, estoy radicalmente en contra de que la Iglesia pague el IBI. Pero ¿Por qué? vamos, radicalmente en contra. Claro, la comparación de un librero sindical con un hermano de San Juan de Dios que está cuidando discapacitados en Cienpozuelos me parece, claro, de un desconocimiento absolutamente... Pero qué demagogia más No, barata. no es demagogia. Qué demagogia Si quieres vamos más ahora a barata. Cienpozuelos y lo ves allí con los enfermos Con mentales. Cáritas. No, Que no recibe- que no recibe ni un 5% de financiación por parte de la Iglesia. No, perdona. La recibe Yo toda lo por que te parte digo del es que Estado. Comparar No es cierto eso a un que has librero dicho. sindical Dime cuánto con pone la una Iglesia persona, para acá. con una monjita 132 millones de que está euros. gratis No pone que nada. pueda- Luis y Juan, a por través de la favor. Iglesia. Paco, adelante. No pone nada. Comparar a un librero sindical o a un miembro de un partido político, a un librero de un partido político, incluidos los míos, compararlo con una monjita que está cuidando enfermos, gratis et amore, O me haciendo parece bizcochos. Pero si ese ofender dinero no es para la no ya la monjita, inteligencia, por favor. sino la moral de Joder, cualquier que persona vamos. que valore mínimamente la gente que da todo a cambio de nada. La Iglesia Católica hace una labor social impagable en España y en todo el mundo. Pero yo me refiero a lo que más conozco. Por que es eso, España. Paco, cuando le Una quitan a labor Cáritas social las subvenciones, impagable. protestan. No solamente una labor social impagable, sino la más barata de cuantas labores sociales de ONG se puedan hacer en el mundo, porque como los sueldos son los que son y la gente trabaja por lo que trabaja a cambio de algo que no es tangible, pues evidentemente el querer que ahora se cambie o sea, que ahora se pague el IBI para que ese dinero que la Iglesia Católica dedica a esto, a los más necesitados, vaya para los ayuntamientos, Qué demagogia. para que lo maneje no es demagogia, Es lo que estamos absolutamente hablando. demagógico. Queremos que en vez de gestionar ese dinero destinado a labor social, porque no hay otro fin de ese dinero. Pero si son labores destinado sociales a labor subvencionadas, en su social. mayoría todas, aparte de Pero este ¿cómo dinero. puedes decir eso, por Dios? Pero si ¿cómo Cáritas puedes recibe decir, mucho más Juan, dinero del cómo Estado que de puedes la decir, Iglesia, Juan, mucho que más. es que el Estado le paga a la Iglesia Católica la labor social que Pues hace? por Pero si supuesto que la paga. Vamos, eso ofende Por supuesto que la de paga los toda. españoles. Termino si me Toda. dejáis. Concluye, Si me Paco. dejáis. Lo que se quiere al final es que el dinero que la Iglesia Católica está destinando a los más necesitados pase a los ayuntamientos para que lo manejen los concejales. Yo estoy en contra. Creo que está mucho mejor manejado por la Iglesia Católica que por los concejales. Déjame que veamos cómo contestaba el presidente Rajoy a esta historia del IBI. Desde luego de Génova sí la paga, porque lo he preguntado esta mañana. Se trata de unas instituciones que cumplen una función social muy importante y sobre todo se trata de un acuerdo y de un tratado internacional. ¿Y qué quieren? ¿Que denunciemos ahora un tratado internacional? Tuvieron 20 años para hacerlo, es decir, ganamos algo con eso, con los problemas que hay en España, hay ahora que volver otra vez a organizar algo sobre este asunto. Mire, desde luego, con mi apoyo no van a contar para ese asunto. Dejadme que mencione sin más así, antes de darte la palabra, que hoy Cayo Lara ha denunciado una cosa que por otra parte era evidente, está en el diario de sesiones. El Partido Socialista votó en contra de la proposición de aplicar el IBI a la Iglesia en 2 ocasiones durante la última legislatura, con lo cual no sabemos muy bien a qué se está refiriendo. Asís. Sí, no voy a opinar sobre cuestiones políticas, pero quiero dar 2 datos o 2 cuestiones. Una de cada 4 colectas de las iglesias
va íntegramente destinada a Cáritas. No es cierto pensar que el aumento de gastos por parte de las iglesias no vaya a repercutir, obviamente, en la financiación de Cáritas. Y la segunda, y esto de verdad, yo tengo el coche, luego os lo enseño si queréis, lleno de ropa que no me ha dado tiempo a dejar en Cáritas, que lo dejaré mañana. Es decir, en este momento, esto es en serio, os lo enseño luego, en este momento verdaderamente no solo Cáritas, sino las iglesias que reparten comida en todas las parroquias y reparten ropa, de verdad las iglesias en este momento son un factor de supervivencia y en muchos casos de mantenimiento de la dignidad personal de muchas personas que no tienen dinero para comer y para vestir, y que si emplean dinero en comer y vestir no pueden, por ejemplo, yo qué sé, llevar a sus hijos a lo más básico que haya. De verdad, en este momento no es un momento para atacar la financiación de la Iglesia Católica, que es un factor de supervivencia para mucha gente no cristiana, que no le preguntan a nadie su fe cuando le dan el bocadillo o cuando le dan la ropa. María Antonia. Bueno, yo creo que Rubalcaba tenía que haber aprovechado la oportunidad que se le ha presentado en esta ocasión para plantear una reforma del sistema impositivo español, porque es evidente que las críticas pueden venir como un efecto boomerang de por qué cuando has tenido posibilidad de hacerlo no lo has hecho. Pero yo sí creo que el sistema impositivo español hay que darle una vuelta y que hay que acabar con muchas exenciones y bonificaciones fiscales, no solo del IBE, sino de muchos otros impuestos de los que están exentos la Iglesia Católica, como un montón de instituciones, no solo por el concordato, sino también por la ley de mecenazgo. Pero una vez dicho esto, me parece excesivamente demagógico decir que la Iglesia hace una obra social a través de Cáritas, por poner un ejemplo que es el que se ha mencionado aquí. La Iglesia hacía una obra social en su día. Ahora la Iglesia hace esa obra social a través de determinadas ONGs religiosas o no religiosas o con tintes religiosos que están subvencionadas por los poderes públicos. La Iglesia, igual que para la rehabilitación de su patrimonio, prácticamente no pone nada, pero la Iglesia Católica y el resto de las iglesias, cuando hablo de la Iglesia estoy hablando de todas las iglesias, para la rehabilitación de su patrimonio no pone nada, para la obra social tampoco pone nada, porque Cáritas vive de las subvenciones de todas las administraciones. Y de hecho, puedo acabar. Y de hecho, cuando en una comunidad autónoma que ha sido una comunidad autónoma cerca a Madrid se le han recortado las subvenciones a Cáritas, Cáritas ha protestado. Pero es que, por ejemplo, el patrimonio de la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, que es el que más patrimonio tiene, está rehabilitándose por el Gobierno de España. Las catedrales, las ermitas, las capillas. Oye, un ciudadano tiene una casa en ruina y viene el alcalde y le tira la casa al suelo y encima tiene que pagar la demolición. La catedral de Burgos abajo. Dejadme que acabe. En cambio, la Iglesia Católica se deja caer su patrimonio, que no he acabado. La Iglesia Católica, todos sabemos el estado en el que está el patrimonio, se deja caer si no es porque el gobierno está poniendo dinero. Por favor, ¿cuánto dinero, miles de millones de euros, se han puesto en la primera y en la segunda legislatura de Zapatero para la recuperación del patrimonio eclesiástico? O también, como decíamos, para el IBI de la Iglesia. Si yo ahí admito parte de culpabilidad, pero bueno, que hay que reformar el sistema impositivo español. Político, o que el líder de un partido político diga que la Iglesia pague el IBI, mientras nos diga que se quite la subvención a los partidos políticos, a los sindicatos, a la patronal, me parece que carece de autoridad moral. Y lo digo desde una persona que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. O sea, yo ni soy católica, pero me parece, por ser exactos y no faltar a la verdad, que la labor social de la Iglesia Católica es indiscutible. Yo vivo en una calle en Madrid y a la derecha está Caribú, que son los hermanos de la Divina Pastora. Las filas de africanos que hay allí, porque les dan de comer, les dan ropa, les consiguen alojamiento, y nadie les da dinero a esta gente. O sea, tú llevas la ropa a Cáritas, yo la llevo ahí porque soy a lo de casa. Entonces, otro Cuétara, perdón que haga publicidad, pero lleva galletas, ¿no? Y esto es lo que dan a todas las familias de africanos que van allí a pedir comida. Cáritas, contrariamente a lo que decís, Cáritas vive del dinero que da la gente. No sé si tendrá una subvención del Estado, pero es el dinero de la Iglesia. Y tú sabes la cantidad de gente que da de comer Cáritas, tú sabes lo que son los comedores de Cáritas. O sea, que luego lo que decías no es demagogia. Si es que los únicos que trabajan con ancianos de verdad sin cobrar son las monjas y los curas.
Mira, yo te voy a contar, y lo digo por experiencia propia. Lo digo por experiencia propia. Tú contratas... de los datos concretos. Déjame, yo acabo. Tú contratas a alguien que cuida a tu padre por la noche y te cobra un pastón. Si es en un hospital en el que hay curas o monjas, esa monja está toda la noche cuidando a tu padre y no te cobra un duro. Sí, y otra gente que no es monja ni cura también. Han dicho Juan... Déjame, Luis, sin más, que recuerde, en los 2 últimos meses de mandato del expresidente Zapatero se aprobaron 443 nuevas líneas de subvenciones. 443, ¿eh? 443. Bueno, pues en la única en la que se tenía que fijar el señor Rubalcaba era en esta. Y déjeme, estaba echando una cuenta, sin más, Luis, te doy la palabra. Según se ha llegado al gobierno por parte del Partido Popular, según han descubierto que la banca tenía que meter 54.000 millones más en un primer momento, 30.000 millones más en otro primer momento, que había que inyectarle 19.000 millones a Bankia, que hay que darle 30.000 millones adicionales a Cataluña Caixa, Nova Galicia y Banco de Valencia, más 32.000 millones de euros en un déficit público que estaba oculto, 165.000 millones de euros que estaban tapados. Bueno, pues 165.000 millones de euros que estaban tapados por parte del gobierno socialista, gran solución, 5 millones de euros recaudados a la Iglesia. O sea, que el dinero tapado de ratos lo había tapado Zapatero. No, y si el te de parece, Blesa. soy yo el gobernador del Banco de España. Pero lo había tapado. Han dicho Juan y María. Hombre, no, ¿quién tiene la responsabilidad de inspeccionar las entidades financieras? ¿Quién las tiene? ¿Tú, yo? Sí, pero o el tienes señor que gobernador del Banco proporcionar de las España? cuentas. Si las cuentas son falsas, responsabilidad a los gestores de las entidades financieras. Claro, que bueno, sí. pues Sí, si yo las soy el cuentas que primero tú das se son las pido. falsas. Pero ¿a quién votamos los españoles para que vigilen? No, a rato no se las ¿A quién pide. votamos los A rato españoles no te he para oído que vigilen? pedírselas. ¿Cómo que no? Ahora resulta Desde que todo el primer discurso es momento, pedírselas a Fernández Juan, Ordóñez. Desde el primer momento, Ah, sí, desde el bueno, primer me momento, alegro, Juan, me alegro. a todos los políticos, y además te lo remarco, a todos los políticos, para que Incluido quede bien Rodrigo clarito. Rato, que ha Incluido sido Rodrigo presidente de Rato, Caja Madrid y Rajoy que le Narcís nombró. Serra, incluido Hernández ¿Cuánto Moltó, tiempo? incluido ¿Cuánto Olivas, tiempo? incluido Pero, ¿cuánto todos. tiempo? No tanto como Esa Blesa, es mi que fue el diferencia anterior con nombrado respecto a también ti. por el O sea, han PP, dicho- pero al frente de Caja Madrid el Partido Popular lleva muchos ya, años. Han dicho Juan y Luis, a ver, yo el debate de y tú más lo erradico fuera. O sea, han Luis, dicho Juan y María Antonia que Cáritas vive de las subvenciones públicas. Eso es radicalmente falso. Del presupuesto de Cáritas de 2010, que eran aproximadamente unos 245 millones, 150 millones provienen de los católicos, 17 millones a través de la casillita de otros fines sociales y 134 millones a través de las cuestaciones de las que hablaba Assis Timmermans en las iglesias, donde se pasa el cepillito, de donaciones privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los católicos están poniendo directamente 132 millones de euros de los 240, que es el presupuesto anual de Cáritas, para que Cáritas atienda a enfermos terminales de SIDA, a gente que no tiene para comer, a ancianos que no tienen quien les cuide. Hay 60.000 voluntarios de Cáritas que trabajan gratis por ayudar a los demás, y que vengan los partidos políticos que se forran y que nos arruinan a decir que la Iglesia pague el IBI, pero por Dios. Javier, déjame que veamos las declaraciones de uno de los responsables de Cáritas hablando del impacto que tendría en la atención, entre otros, a los parados. Le afectaría naturalmente en el momento en que algunas personas se quedarían sin atención. Pero bueno, a mí me gustaría, si tuviera la oportunidad de hablar con el señor Rouco Varela, pues le pediría que al menos durante unos años mantuviese este donativo extraordinario. Pedro, Javier y María Antonia. Voy a decir una cosa muy breve, y es que en mi familia, en el caso de mi hermana que ya murió, en el caso de mi madre que está cerca de los 100 años, a quien hemos acudido siempre han sido unas monjas que están en la Plaza de Chamberí. Sí, la con mi padre propuesta también, del por Partido eso lo he Socialista dicho. es evidente Claro. que es de una demagogia absoluta y de una injusticia intolerable, porque en este momento que en España estamos en una situación de crisis gravísima, había que dejar bien claro dos cuestiones. La primera, que ya se ha tratado aquí, es el ahorro millonario, por no multimillonario, que le supone al Estado la impresionante labor social que hace la Iglesia, bien en materia sanitaria, bien en materia de ayuda social, bien en materia educativa, pero también hay que decirlo que gracias a la Iglesia social y a su patrimonio, que tantas veces olvidamos, uno de los mayores ingresos que tiene España es gracias al turismo, que viene precisamente a ver las obras de arte, los monasterios, las catedrales. Por eso el Estado tiene que colaborar en el mantenimiento, porque es una de las principales fuentes de ingresos que tiene España. Todo el patrimonio artístico histórico de la Iglesia Católica. Todo lo demás es demagogia y no se ajusta para nada a la realidad. Antonio. Bueno, yo es que se me ha ocurrido, esto es una anécdota, desde luego que no conozco la noticia, supongo que será exacta porque ha intervenido hasta la Audiencia Nacional, 17 meses de cárcel por robar el cepillo de una iglesia. El obispado de Segovia expulsa a un sacerdote acusado de robar el cepillo. 20 de febrero de 2012.
Solo porque, bueno, que sepamos tiene que ver que es una anécdota. ¿Y qué me quiere usted decir con ello? Bueno, no, porque como ha mencionado el cepillo y aquí hay una demagogia que te muere, pues ya está. Espera, que ya puestos a dar datos, 8 años de cárcel para un exdirector de empleo en Trujillo por 4 delitos, entre ellos directamente el de forzar a mujeres que buscaban empleo a favores sexuales. Vaya. ¿Sabes? Este es político, no es cura. Pues igual. Querría decir, porque contestando a Luis, creo que no entra en contradicción lo dicho por ti. Entrar en este tipo de cosas de verdad que no lo entiendo. Yo querría volver a centrar el debate. O sea, pues venga, el señor Rubalcaba, máximo responsable de la oposición, que tiene una función constitucional, ha planteado una medida de 5 millones de euros cuando estamos todos los españoles mirando a ver si España pide un rescate. Y cuando ha tenido 22 años para hacerlo, y ya está, y no lo ha hecho. Ha estado 22 años. Es muy recurrente eso, y yo entiendo que siempre es un buen arma. ¿Han podido hacerlo ustedes? No lo hemos hecho. Perfecto, y hemos hecho muchas cosas y otras no. El mundo no se acabó el día que perdimos, sigue habiendo cosas que hacer, no lo hemos hecho todo. Los ciudadanos esperan soluciones de sus gobiernos. Hemos hecho muchas cosas, pero no hemos podido hacerlo todo. Agradecemos que no lo hayáis hecho. Habrá tiempo cuando volvemos a gobernar. En todo caso, por dar un dato, es que de la casilla para fines sociales alternativa a la de la Iglesia Católica, un porcentaje muy alto, que ahora no sabría recordar, pero un porcentaje altísimo va precisamente a Cáritas. O sea, vamos a ver, de esa casilla son 17 millones de euros. Si es que al final no entra en contradicción lo dicho por ti y por mí. Yo estoy diciendo, reduciendo o pidiendo a la Iglesia Católica que pague el IBI, yo no creo, ni los datos del Partido Socialista así lo demuestran, vaya a tener repercusión en Cáritas. No la tiene, son cosas distintas. ¿Por qué? Perdona. Tú has dicho que Cáritas vivía de la subvención. Es que a ti nadie te interrumpe, Mamen. No, es que estás diciendo algo que no has dicho, Juan. Bien, ¿y por qué creo que no tendría repercusión? Porque Cáritas no vive precisamente de eso, sino de subvenciones del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, de aportaciones privadas, de donaciones de católicos y no católicos, etcétera. La última donación de la Conferencia Episcopal en marzo, 5 millones de euros a Cáritas. Que en el porcentaje del presupuesto no representa demasiado. Por tanto, hombre, tampoco seamos demagogos con eso. Cáritas no está viviendo gracias a que la Iglesia esté exenta de pagar el IBI, ¿no es verdad? Dejadme que veamos otro punto que de verdad que duele cuando se saca. El tema prisiones. Ángel Yuste salía en una entrevista en el diario El Mundo. Ángel Yuste es el secretario general de Instituciones Penitenciarias y decía la siguiente frase: las cárceles con piscina climatizada, con piscina climatizada y televisión en las celdas son inasumibles. ¿A qué se está refiriendo? A estas imágenes que van a ver. Esta cárcel es la cárcel, el módulo de lujo de Nanclares de Oca. Ahí se está enviando a determinados etarras, también a algún otro, pero sobre todo a etarras. Ahí hay gimnasio, tienen una clínica dental, no hace que tengan que hacer cola los pobres chicos, tienen esas salas con biblioteca, tienen salas de televisión, salas de cartas, tienen esa piscina climatizada, las celdas son más grandes de lo normal, tienen televisión en cada una de las celdas, etcétera, etcétera. Nada, yo le pondría unas cadenas en los pies y los mandaba a construir las carreteras de Navarra al País Vasco. ¿Ah, sí? Claro, pues Carlos, pues tendrán que vivir. Creo que si lo hicieses, vamos, es que no tienes derecho a una revisión. Pedro, si lo hicieses, María Antonia, si lo hicieses, ¿sabes posiblemente lo que te encontrabas? Con que alguno de los parados iba a intentar vivir en ese hotel de lujo. Carlos, por favor, que podrán leer. No creo yo que nadie estuviera dispuesto a renunciar a su libertad para vivir ahí. María Antonia, algunas de esas celdas tienen más metros cuadrados que los minipisos que tú recomendabas para los españoles. Bueno, ahí está la piscina climatizada. Si algún parado nos está viendo, que nos diga qué piscina climatizada tiene con acceso gratuito él. Aparte de las salas de billarines y futbolines, el gimnasio. Yo no les envidio, Carlos. Yo a alguien que está privado de libertad en una cárcel no le envidio, aunque tenga piscina, que a lo mejor es un buen recorte, pero no lo envidio. Juan, esos etarras no han ido ahí porque tengan envidia. Han ido ahí porque le han pegado tiros en la nuca a la gente. Aparte de etarras habrá otras cosas, ¿no? Sí, pero los etarras están ahí. ¿Cuántos hay ahí? ¿A ti te parece normal que el presidente del gobierno al que tú y tantos como tú defendisteis, que se llamaba Zapatero, dijera que no iba a dejar a nadie tirado en la cuneta y haya acabado teniendo a etarras en ese hotel de lujo? Me parece pura demagogia. Cuando tiene a 2.200.000 personas, hay una cárcel que tiene unos buenos medios, sin un solo ingreso. No me parece yo, ni creo que sea envidiable, ni creo que ningún parado cambiase su situación por estar privado de libertad. La existencia de esta prisión es demagogia. Metido en una celda 20 horas al día. La existencia de esta prisión es demagogia. ¿Te parece demagógico que parezca que la crisis es culpa de la existencia de esta prisión? Por aclarar un poco, la mayoría de estos presos esta prisión ha costado más de 5 millones de euros. La mayoría de estos presos no están en una celda 20 horas, porque en lo que yo conozco tienen tercer grado muchos de ellos, con lo cual salen las horas que supuestamente tienen un trabajo. ¿En tercer grado?
Bueno, vamos a ver, yo creo que todos los etarras que están en Anclares de Oca tendrán tercer grado o no. Es porque les van a dar el tercer grado, por eso son trasladados a Anclares de Oca. A ver, si el debate es si podemos pagar esto. Pero vamos a ver, si es que es de traca. No, es algo más que si podemos pagar esto. No podemos pagar una piscina climatizada. Si ese es el problema de la crisis. Que la Iglesia no pague el IBI no importa, pero la piscina climatizada de Oca es el verdadero drama económico de este país. El drama es que hemos encontrado un culpable. ¿Cómo te has suavizado al hablar de ETA? El drama, para empezar, es por acabar. No es una cárcel de etarras, es una cárcel de todo. Paco, adelante. Habrá de todo. El drama es volver a frivolizar con la impagable, vuelvo a repetir, labor social que hace la Iglesia y que no se limita a Cáritas. Que no es impagable, que la pagamos todos. No, que de impagable nada, que el Estado la subvenciona. A ver, por favor, Juan y Luis. Mis impuestos también la pago. Sí, yo también. A ver, por favor, Juan, ¿o respetamos los turnos o empiezo a bajar micrófonos para que se entienda el debate? Paco, adelante. Quería decir, si me dejan mis compañeros de tertulia, que primero, impagable labor. Volver a comparar a la Iglesia Católica con cosas que nada tienen que ver, Juan, es de mal gusto. Yo soy partidario, como es lógico, ¿Esa tu opinión? soy partidario. Hombre, evidentemente, yo es que vengo aquí a opinar. Vamos. Es que vengo aquí a opinar, no vengo a leer el Quijote, vengo a opinar, María Antonia. Pero sí, pero no decirle si es de mal gusto, no será tu mal gusto que no lo debes tener bueno. Paco, adelante, por favor. Comprendo que a vosotros os parezcan bien estas cosas. Me parece que insulta, que es insultante que un señor que está cumpliendo una condena de privación de libertad y que tiene, como es lógico, derecho a vivir con dignidad dentro de la prisión, ¿es normal que tenga una piscina cubierta? Es que me parece alucinante que vosotros veáis normal que un señor que está ahí por ser un delincuente tenga una piscina cubierta. Bueno, ¿tú qué le pondrías? ¿Cuál sería el mobiliario básico de un preso? Tú sabes la cantidad de gente que no puede hacer una piscina cubierta. ¿Tú sabes de verdad la gente que no puede hacer una piscina cubierta sin haber cometido un delito? ¿De verdad te parece normal? No, me lo parece. Que con mis impuestos haya un señor en bañador bañándose en una piscina cubierta, un señor que es un delincuente, a mí no me parece normal. No a mí. Es que yo creo que ya hemos perdido la cabeza. Yo creo que el 99% de los que nos están escuchando están de acuerdo en que su hijo no puede ir a una piscina cubierta porque no hay dinero y resulta que hay un señor... Bueno, eso será en tu comunidad autónoma, ¿eh? En otras como Extremadura pueden ir. En Extremadura van todos a las piscinas cubiertas, así abre Extremadura. Quiere ir. Déjame que conteste yo la pregunta de cómo tiene que vivir un etarra. Nunca mejor que una persona legal que esté en el paro. Nunca vive mejor porque no tiene libertad. Privado de libertad, Carlos, pero ¿cómo cuestionas los derechos fundamentales? ¿Cómo cuestionas la privación que hable de alguien libertad? más que vosotros? Muchas gracias. Vamos a ver, la privación de libertad no se le priva por su beneficio económico, se le priva por haber matado a gente. A partir de ahí, el régimen económico en el que vive nunca puede ser mejor que el que se gana un español trabajando día a día o cobrando el paro. No puede ser superior. La privación de libertad no es una compensación, está ahí porque ha matado a gente. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Por favor, no necesariamente por haber matado a gente. O sea, a un preso hay que hacerle vivir mejor que una persona que intenta sobrevivir dentro de la legalidad. Es espectacular la teoría. Es que nadie está diciendo eso, Carlos. No privada de libertad, que no puede ir a un dentista porque los dentistas son carísimos, desafortunadamente, en este país. Y ya una piscina ni te cuento. No, para eso hay buenas aseguradoras que te hacen un plan dental y por menos dinero te revisan la boca. Pero ¿estamos seguros de qué tipo de tratamiento reciben en el dentista de la cárcel? ¿O estamos ya hablando por hablar? A ver, por favor. No, creo que les meten el dentista para torturarlos. No, me gustaría saber para qué, porque no es verdad que uno no pueda ir al dentista gratis, sí puede ir según a qué. Dejadme que dé otro dato. De momento. Mientras ocurre esto, se comunica que los militares del Ejército de Tierra van a tener que pagar la mitad de la comida. La medida se va a aplicar también a la Guardia Real y a la Unidad de Emergencia. Se espera ahorrar 15 millones de euros. Es decir, cuando vayan a la cantina, a la mítica cantina, a comer, van a tener que pagarse la mitad de la comida con el sueldo de un militar, y que además se incluyen, se meten en el ejército sabiendo que va incluida la comida. Y en esa situación estamos, Mamen. No, a mí me parece un disparate. A ver, a mí me parece que una persona privada de libertad tiene bastante desgracia con estar privada de libertad, que es un horror, pero a partir de ahí, hombre, no podría estar en una celda de esas antiguas de no sé qué, pero tendrá que estar en una celda, en España, cuánta gente tiene un ordenador
por persona. Pues muy poca gente en España tiene un ordenador propio por persona. Muy poca gente en España tiene acceso a un gimnasio para hacer musculitos y para no sé qué. Estáis hablando de cárceles que yo no he visto nunca. O sea, ya has visto las imágenes. Yo he visto unas imágenes que me gustaría ver sobre el terreno. Si es verdad que tienen un ordenador y que les hacen la endodoncia. Es que permitidme que lo dude mucho. Que tú no les hagan blanqueamientos dentales. Que tú no hayas ido a visitar la prisión. Que tú no hayas ido a visitar yo sí he visitado otras prisiones y me encuentro sitios bastante más humildes de lo que estamos intentando Primero, me parece de pésimo gusto que tú pongas en duda que este programa pone ahí unas imágenes que no se corresponden con la realidad. Porque no sé qué corno pintas aquí. Pero si lo ha denunciado Ángel Yuste. Yo no sé ni quién ha hecho estas imágenes ni de dónde salen. Pero yo no sé. Déjame que haga una aclaración. Es que el que lo ha dicho es Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias. Igual no lee El Mundo, no se ha enterado. Entrevista del Mundo. Qué faltona estás hoy, Bueno, pero es que ya solo te falta, no sé si tiene... Bueno, déjame que diga yo lo que quiera y habla tú de ti misma. Entonces, viene aquí la entrevista, con lo cual no se lo ha inventado nadie. Luego el programa pone unas imágenes de la cárcel de Tanclares de la Oca, tendrás que creerlas, porque que si no, sinceramente... Si yo no he dicho que crea o no crea, yo he dicho que me gustaría saber, por ejemplo, qué tipo de dentista es y para qué está y qué les hace. Por ejemplo. Claro. Porque es que vamos a acabar dando a entender que estos señores... Me das una pereza cuando quieres defender cosas indefendibles. Bueno, déjame un momentín. Muchísimas gracias, Asís. Lorenzo Ramírez, vamos con el tema famoso, antes lo recordaba Javier Ortega, el tema de si esto tiene algo que ver o no tiene algo que ver con que seamos un país, dando una especie de imagen de unidad, de capacidad de sacrificio, etcétera. Bueno, que si no iba a haber pitada, bueno, pues menos mal que no iba a haberla. Lorenzo Ramírez. Y bueno, una pitada, Carlos, que bueno, algunos presos seguramente vieron en sus maravillosos televisores LCD. Yo echo de menos en las celdas de las cárceles que haya aparatos de música, sobre todo para que puedan hacer flexiones y dejarse patillas, que eso es lo que normalmente hacía un preso antes. Ahora se dedican, pues por ejemplo, a ver el fútbol, porque lo que pasó el otro día, bueno, pues Televisión Española. ¿Qué vamos a decir? Televisión Española. ¿Qué hizo? Empezó el partido, bueno, antes de empezar el partido, empezó a sonar el himno, todo el mundo comenzó a pitar y hicieron lo típico, subir el volumen. Aquí tienen lo que emitió Televisión Española. 120.000. Escuchamos el himno nacional español. El realizador pues debió hacer, como dicen en mi pueblo, le dijeron dale voz, y entonces él tiró a millas y subió el volumen. Ellos dicen que no, que es el audio que le pasó a la organización, que al principio estaba más alto de volumen que otra cosa. Han sacado hasta un comunicado los de Televisión Española, dicen que solo se rigen por criterios profesionales. Esto directamente pues no se lo cree nadie, así que vamos con otra cosa. Esta es la grabación de un vídeo aficionado, también se escucharon otros por la radio, pero yo creo que aquí van a ver ustedes realmente lo que pasó aquel día. Bueno, pues de una a otra va un ligero abismo, con todos mis respetos. Lo que se ha filtrado es que ha habido nada más y nada menos que 100.000 vatios de potencia. 120.000, dicen. 120.000, mira, pues esto sube más que la prima de riesgo. 120.000 vatios de potencia inyectados a través del sonido oficial, para que no se oyese la famosa pitada. Aquí, ojos que no ven, corazón que no siente y delitro que no se cumple. Javier Ortega, déjame que presente a Edmundo Bazo Alonso, el expresidente de la Peña Barça de Torrejón, que tiene una visión un tanto distinta a lo que han hecho algunos de los supuestos seguidores de equipos de fútbol que yo creo que se dedican a otra cosa. Javier, ¿esto en qué situación estamos? Porque claro, si nosotros tenemos que ser un país, digo yo que tendremos que cumplir la ley, por lo menos. Y lo que es una auténtica vergüenza es que España, la imagen de España haya quedado completamente arrastrada por dos minoritarias asociaciones que no representan esa Said y Cataluña Acción, no representan a las aficiones, a la inmensa mayoría de las aficiones del Barça ni del Atlético de Bilbao, no representan ni mucho menos, aunque se lo creen, ni a Cataluña ni al País Vasco, y lo que no hay derecho es que ultrajen a España, a sus símbolos, y que dejen la imagen de España completamente denigrada. Por eso lo que menos entendemos todavía es que cuando desde la Fundación de Nice interponemos una querella criminal anunciándole y poniendo los datos en la mesa de la Audiencia Nacional para que se abran diligencias frente a aquellos que están induciendo a la comisión de delitos, se nos haya dicho el viernes que se nos inadmite la querella porque no se habían producido todavía los hechos, cuando la provocación, la inducción al delito viene perfectamente recogido en el Código Penal. Nosotros vamos a seguir
y este es el firme compromiso de la Fundación de Nice, dentro de nuestras posibilidades, para que los responsables de esta auténtica aberración y de este insulto a todos los españoles, porque eso es lo que significa el himno nacional, es la representación de todos los españoles, respondan de los delitos que han cometido y que, por tanto, de alguna manera se tome cartas en el asunto para que esto no vuelva a ocurrir. Yo querría, perdóname, hacerte una pregunta como presidente de la Fundación de Nice. No, no soy el presidente, soy el responsable jurídico. Responsable jurídico, sí. También emprendisteis alguna acción legal cuando el abucheado y el pitado fue Zapatero, que era presidente del gobierno y, por tanto, también un símbolo de este país. Que hay una diferencia muy grande. El presidente del gobierno creo que también representa a los españoles. Me gustaría saber si también hicisteis algo o no. Eso en todo caso que lo hubiera hecho el Partido Socialista, porque... No, hombre, no, pero digo el presidente del gobierno del país, digo yo que también el abucheo era un ultraje al país. Pero hay atentados a la autoridad y concretamente a la figura del presidente del gobierno, que no solamente tiene que ser liquidarlo. Pensaba yo que ibas a hacer tú la aclaración, pero la hago yo, porque como tú eres constitucionalista, en la Constitución se determina, esto no es una cuestión subjetiva, cuáles son los símbolos. El presidente del gobierno no es un símbolo, es un cargo electo, no es un símbolo. Los símbolos son el himno, la bandera, la máxima autoridad. Los delitos contra él como atentados a la autoridad no está dentro del delito del tipo 543 del Código Penal, no está dentro. Entonces no se puede denunciar porque no es un delito según el Código Penal. El presidente del gobierno es una autoridad del Estado. Pero no es cuestión de inventar. El símbolo ya sabemos que no es como los símbolos que identifican los estados. En la Constitución pone lo que pone, por mucho que queramos al presidente del gobierno. Vamos a ver, ¿dónde lo pone? ¿Que es un delito pitar al presidente del gobierno? Pues es que es absurdo. Dejadme que escuchemos a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, porque exige que se pida perdón. Si ahora ya se ha cometido el delito, habrá que pedir perdón, por lo menos. No. Hay una agresión a los símbolos de la unidad nacional que no serían consentibles de ninguna de las maneras si se hubieran producido en sentido contrario. Si se hubiera producido esto mismo frente a las manifestaciones de algunos de estos partidos nacionalistas en cuanto a su bandera o a sus himnos, se hubiera armado la marimorena y hubiera montones de condenas. Deberíamos de tomarnos esto en serio y condenar lamentablemente esos acontecimientos para que no se vuelvan a producir. Pues bueno, aquí pedir perdón no pide perdón nadie. Edmundo, tú, teniendo en cuenta, tú eres un seguidor del Barcelona, sobreentiendo que ahí deseabas que hubiese ganado el Barcelona. ¿Tú estás a gusto con lo que ha ocurrido? ¿Tienes la sensación de que la representación de tu equipo ha quedado a una altura digna? Hombre, evidentemente no estoy conforme con lo que se ha hecho, como no estuve ya conforme en Valencia. Llevo muchos años siguiendo al Barça, soy delegado de las Peñas de la zona centro y lo que ha ocurrido tampoco representa a la afición del Barça. Tened en cuenta que el Barcelona, por ejemplo, de las 1.700 peñas que tiene activas, 700 son de Cataluña y 1.000 son de fuera de Cataluña. Hay muchísimo barcelonista que lógicamente se siente español y estas cosas le molestan, ¿no? Hay que ser muy respetuoso con las ideas de todo el mundo, no nos vamos a engañar. No vamos a cambiar la forma de pensar de un nacionalista o de un catalanista acérrimo para que aplauda el himno, no lo va a hacer, ¿no? Pero es una cuestión un poco de respeto, más bien. Yo no soy católico, pero voy a una iglesia porque me invitan, a una comunión, a una boda, a lo que sea. No rezo, no me arrodillo, no participo en la ceremonia, pero tampoco silbo al cura. En silencio, guardo silencio y estoy donde tengo que estar. Eso es lo que nosotros pedimos a nuestros compañeros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la masa que viene mayoritaria aquí es de socios que lógicamente están más politizados, que es una lástima que el fútbol entre en esa dinámica política. Y lógicamente pues se ha producido lo que se ha producido, se esperaba, no nos vamos a engañar. Si alguien esperaba que dos aficiones como es la del Barça y la del Atleti aplaudieran el himno, no lo iban a hacer. Yo esperaba desde luego menos ruido, menos silbido, que se encendió un poquito también con las declaraciones de Esperanza Aguirre. De algún modo, más que calmar, echaron un poquito de leña al fuego. Vamos a escuchar porque, de hecho, Esperanza Aguirre recibió una buena parte de los insultos. Atención. Espanyol. Aquest és el so ara mateix del Vicente Calderón en uns moments de certa... Pues vamos, desde luego, menos mal que eran los demás los que lo politizaban. Pues si llegan a venir con ganas de politizarlo. María Antonia y Luis. Sí, bueno, yo tengo
Por supuesto que en el Código Penal están tipificadas este tipo de atentados contra los símbolos que identifican a un país, contra su himno, contra su bandera, y evidentemente contra un himno no se puede coger como la bandera y quemarlo, pues pitas, haces una pitada contra sus acordes. Evidentemente está tipificado, pero yo me pregunto y tengo dudas, Javier, ¿dónde está el Ministerio Fiscal? Tantas veces que se pide la actuación del Ministerio Fiscal, ¿dónde está actuando aquí el Ministerio Fiscal? Porque evidentemente es una situación difícil. Pero nosotros nos hemos quedado impresionados porque el Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional lo que le ha dicho al juez es que, hombre, de momento no se habían cometido los delitos. Nos ha dejado verdaderamente alucinados. Ya existe un presunto delito, pero bueno, ¿no? es que si uno no entiende, de verdad, y un fiscal, yo con todo el respeto creo que sí lo entiende, que si no existe la provocación y la inducción al delito, pues no existiría, por ejemplo, la apología al terrorismo. Claro. Es decir, no es necesario la comisión propia del delito. Estoy de acuerdo. Es que perdóname una puntualización. Es que no solamente son los ultrajes al himno nacional y a los símbolos. Es que en la querella, entre otros delitos, se estaba aludiendo al artículo 510 que habla de la provocación al odio por razón de origen nacional. Igual, en ese mismo artículo se refiere a aquellos que provoquen al odio por cuestiones religiosas, por cuestiones de sexo, por cuestiones... Entonces, ¿cómo puede ser que no haya visto ningún delito? Javier, lo que quería poner de relevancia es que tanto que se pide la actuación de la Fiscalía General del Estado, pues en este caso, aunque parece que se pide, todavía no hemos visto actuar al Fiscal General del Estado. Pero por otra parte, yo, en mi opinión, creo que es donde está el origen de todo esto. ¿Por qué pitan los aficionados? Preguntémonos por qué pitan los aficionados. Es que decir, no son unos sinvergüenza ni unos gamberros. Pitan por algo. ¿Qué pasa sí, pero ¿qué pasa en nuestro país para que los aficionados piten? Los aficionados vascos y los aficionados catalanes. ¿Por qué? Porque con independencia de que el fútbol es un espectáculo de masas y ahí, pues bueno, rienda suelta y se ha utilizado políticamente, ¿por qué pitan? Pues por ejemplo, ¿Por qué pitan? Por ejemplo, entre otras cosas, porque tenemos, por desgracia, una izquierda que ha renunciado a los símbolos nacionales hace mucho tiempo y es una pena. O sea, no están planteando otra cuestión relacionada con el territorio, no sé. ¿Por qué pitan? ¿Por qué pitan? Porque vamos. Yo tengo ya más años que un loro. Oye, nosotros somos de izquierda y respetamos los símbolos, respetamos el himno, la bandera. Respetamos todo, me parece que es lo que identifica a los estados. Jamás he ofendido a los símbolos de nadie. Pero yo respeto y nosotros tampoco, o sea, aquí tienes a dos socialistas. Y símbolos autonómicos. No, yo simplemente quiero que los símbolos que me representan se respeten igual. Es decir, yo no tengo por qué aguantar que nadie. Pero tienes aquí a dos representantes de la izquierda que lo hacen. No, habéis renunciado a los símbolos. No hemos renunciado a nada. Yo no he renunciado a nada. Para mí los símbolos son importantes. Por favor, de uno en uno. Claro, es que esto de que la izquierda es general. Adelante, María Antonia. Me gustaría decir una cosa, y es que tenemos un sistema autonómico que no solo nos arruina, sino que no ha servido para integrar a los nacionalistas, que como se ve, cada vez insultan más. Y solo un apunte muy breve. ¿Usted invertiría su dinero en una empresa cuyos empleados estuvieran diciendo esta empresa es una mierda continuamente? ¿A que no? Bueno, pues esto, es decir, que se pite al himno en el Estadio Vicente Calderón, implica que los españoles somos hoy más pobres porque los mercados confían menos en nosotros. A mí me parece que se pita el himno, como dice María Antonia, pues porque hay una serie de ciudadanos en el País Vasco y en Cataluña que no se sienten españoles, y a mí esto me parece legítimo, que no se sientan españoles. Pero a partir de este momento, que yo lo considero legítimo, yo no voy a luchar contra un sentimiento, tú no le puedes obligar a alguien a sentirse español, si se siente catalán o se siente vasco, pues allá él con sus sentimientos, pero a partir de ahí lo que sí pido es coherencia. Entonces no vale sentirse vasco, sentirse catalán, pero luego querer jugar la Copa porque es una pasta al equipo, porque da mucho dinero al equipo, pero para ir a pitar un símbolo de lo que no te sientes. Si tú vas a jugar a Francia, no pitas cuando... Pero los jugadores, mame, no han abierto la boca, ¿no? Cuando los equipos no tienen nada que ver. Si el Barcelona juega con un equipo francés, estos mismos aficionados, cuando suena el himno francés, no se sienten franceses y no lo pitan. Dejadme que tenemos que ir un momentín a publicidad. Volvemos y continuamos con el debate. Yo, Mamen, más que coherencia, lo que pediría es respeto a las leyes y respeto a la Constitución. Nos vamos un momentín y volvemos enseguida.